Hola, buenas noches a todos y a todas. Damos comienzo a un nuevo encuentro, en este caso el encuentro número 755 de el Aliberti Café, espacio de arte acá en la Dama de Bollini. Como es común, comenzamos con un poema del querido Antonio Aliberti, a quien recordaremos en el próximo encuentro, el martes 5 de agosto, porque ahora el 27 de julio se cumplen 25 años de su fallecimiento, así que vamos a recordarlo, posiblemente vengan sus hijos, vamos a ver. Así que bueno, vamos a compartir de Antonio Aliberti otro poema de este libro que fue tan importante, ¿no? Por lo que marcó en el desarrollo de su recorrido literario. Todos recordaron a Cassandra. El poema se llama Ley de Gravedad. Digan lo que digan, aquí falta una pizca de locura. Tanta rutina hecha por tierra, la corteza más labrada. Tanto espejo al frente devuelve imágenes equívocas. Viejos reproches que solo apuntan a la herida. ¿Quién no tiene alguna herida que declarar, por mínima que fuere? Un rasguño. Es la ley de gravedad que complica la existencia y uno gravemente se abandona, más bien se entrega a una filosofía que otros escribieron, que otros siguen escribiendo, de niños en fila, de niños limpitos en fila, caras serias en fila, cada cual un paso al frente para recibir el caramelo de regalo, pegote humillante para mejillas tan barbudas. Antonio Aliberti. Bueno, vamos a convocar a los primeros poetas de la primera mesa: María Lilian Escobar, José María Martínez y Bebé Ponti. Adelante, por favor, y un aplauso para ellos. Bueno, un gusto que nos acompañen, que estén acá en esta mesa, y bueno, vamos a iniciar con el amigo José María Martínez. Adelante. Rompolielo. Buenas noches, gracias Luis, María, Mora y Adri por esta nueva, digamos, invitación y por crear este encuentro, ¿no? Bueno, tomando en cuenta estos cálidos 5 minutos entre el frío externo e interno que nos atraviesa, ¿no? Viendo cómo la palabra cada día se suicida en las pantallas distantes de los mensajes apocalípticos y cínicos, voy a decir estos poemas. En las cuevas cálidas de leños quemados, esculpido y callado, ronda el fuego. En las vetas crujientes del pétreo árbol, fogón de antaño, ronda el fuego. En los ojos de esa niña, en los recodos, en los remansos, en las manos de los ancianos, ronda el fuego, nada oculto, todo libre, sin pecados,
ronda, ronda el fuego purificando, purificando. Círculo ancestral. Leyenda. Muchas veces mi amiga mapuche Clarisa Montenegro Treuque, cantora y referente de Río Negro, me susurraba: salir, salir, salir por ahí, al bosque cantar y no regresar. Volver, volver, volver sin saber, al lago besar y volverme a quedar. Desde aquí, esta vida es tan hermosa como terrible. Ambas cosas, hermosa y terrible. Y no quiero saber, no lo quiero, qué parte es la que gana para poder seguir adelante. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Aquí, como asombrados parroquianos, más esenciales que temprano, pegados al estaño del mostrador de las estrellas, para que no dejen de alumbrar, de hacer y de dar. Dar, pequeña y maravillosa palabra. Porque estamos en la resistencia bohemia. No la de aguantar, sino la de atacar con belleza contra todas las fuerzas del cielo. Somos muchas las células, vetas, de rincones, energías y formas, buscando nuestro azul entre tanto páramo. ¿Cómo pudiste beber, decime, de su falso cáliz, si ya lo veías concurrir, electrizando, totalizando, destrozando? ¿Cómo? Por eso seguiremos surgiendo de la arcilla en la noche del vino y estaremos al lado del que cae, porque todos estos serán los fogonazos que al final lo destronarán. Muchas gracias. Muy bien, José María. Gracias. Bueno, tengo acá a mi lado a María Liliana Escobar, que hace tiempo que no nos veíamos. De la época de Montserrat, me parece, ¿no? Sí, sí. De aquellos años. Bueno, un gusto realmente que estés acá, acompañándonos, y bueno, vamos a escuchar tu poesía. Bueno, gracias por la invitación. Voy a empezar con un poema aborigen, cortito, y después alguno cortito más de los verbales. Estoy un poquito sin voz, así que también no va a sonar, pero una aproximación. Kai pachapi pis showan chi karatika koun hana pachapi pis iau odriek
En esta tierra florecen pezones de luna sobre el adobe caliente, y en el cielo yo busco la verdad. A Juan L. Ortiz. Brisas textuales son el dolor de la madera, plegaria de nuevo y nunca, y otra vez, plegaria, corazón, plegaria y abandono, semilla ingrata que te ofrezco, no hay más, solo esta única ofrenda, de río encadenado al océano, que tiembla y se deja llevar debajo del ceibo. Canción profética de la tierra, plegaria y corazón, pérdida y plegaria. De agua y fuego, las lunas en las mesas, como el mejor manjar, una plegaria servida en ellas, alumbra el ojo errante de los ebrios. Un hombre o un dios en su declive sostiene el sol entre las copas, estampas y figuras primaverales sobre un mar de vinos buenos. Ondean en los corazones nardos, lirios, cisnes, balbuceante premonición del paraíso, sobre las cuerdas de los ángeles, mientras las multitudes juegan a lo lejos sus silencios tartamudos y prolongan sin pudor la fatiga del mundo. El vacío sufraga palabras primordiales, eleva la oración de quien deviene niño en las rondas del poema, y en el horizonte de la anhelada voz resbala una nieve tibia sobre el rostro del pastor. Agua de llovizna, figuras danzando con sus pies sobre tibias arenas. Se acomodan de a poco en tenues símbolos primarios. Inicio de todas las cosas. Agua de mar, agua de barro, sosteniendo cruces en el pecho como guirnaldas. En cada estación se desvanece el tiempo, y el grito, y la plegaria se derraman dentro de la misma sangre. Hadas hundidas, hormigas de azúcar en el bosque, alas encerradas entre marcos azules de cordilleras, caprichos de aves junto al mar, en arenas duras de bautismos graves, extraños cuerpos a través del paisaje ensoñado, piedras de otoño sobre desiertos jardines, áridos pliegues del terciopelo arterial. Cielo y suelo se refugian en mi rostro, perturban la angostura del umbral. Diques de estrellas y meteoros alumbran la simiente de toda existencia. Palabras que se hacen olas y con la marea traen el disturbio de la luna embravecida hacia mis huellas. Gracias.
Muchas gracias, Lilian, un gusto. Bueno, acá a mi lado tengo al amigo Bebe Ponti, que también nos conocemos de muchos años, muchas jornadas también compartidas con APOA, con Poesía en la Calle, ¿no? Tantos encuentros. Así que bueno, es un gusto que estés acá nuevamente con nosotros, Bebe. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la invitación a Liberty Café. Es un contento volver a tu ciclo de poesía, a leer en esta instancia y también en este querido bar La Dama de Bollini, al cual lo frecuento desde hace tanto tiempo y tantos ciclos de poesía y de música que pasaron por aquí. Así que gracias. Voy a leer en primera instancia 2 o 3 textos de mi último libro de poesía, Luz de Azafrán, que está dividido en carta y el poema. En realidad es un pretexto organizativo del libro. Voy a leer 2 y después algunos otros 2 o 3 poemas. Elegí un poco azarosamente. Carta del bar y después viene tango. Carta del bar. No es la niebla afuera, sino el bar adentro, y yo, el celaje de su transparencia. Como una mancha de café sobre la mesa, tu recuerdo tiene la ferocidad de una naturaleza muerta. Tango. Entró a mi talle sin preguntas y me tumbó en el frenesí de un tango. Cinta de sangre, su pantalón bailando contra el lunes de mi suerte, como fiebre comiéndome el cuerpo. Como fiebre me ajustó el cuello al silbo de un compás invisible y estiró la canción hasta morirme. Carta del insomnio y la mordedura de un beso. Cada ausencia nos recorre los ojos como un paisaje a toda velocidad. Las hormigas cargan una hebra de pasto como nosotros el peso de un rostro. Ellas desfilan con el paisaje en los hombros y nosotros con el frío en la mirada. Cada uno a su manera come del amor. En la mesa de la madrugada siempre hay una fruta esperando la boca del insomnio. La mordedura de un beso. Todos tenemos una llama sin ahogar, una suerte de cruz ardida en los labios, como las estrellas cuando se hunden en la mar, queda su tatuaje en el agua, y brillan las piedras como la mordedura de un beso. Por eso al dormir llevamos una copa vacía para ver el fuego de nuestro sueño y no apagarlo. Y estos 2 últimos poemas, primero vamos a empezar, es un libro que va a salir pronto, perdón, ¿no? Bueno, tiene un título tentativo, en la mitad del fuego sería el nombre, el título tentativo del libro, y si es que no lo cambio, si es que no encuentro otro que me convenza más, claro, va a ir ese. Este poema se llama Los Desamparados. Por todas partes los veo, en los huecos de la noche, al abrir y cerrar la puerta de mi casa, en el féretro de flores de los parques, en la danza rojiza de los diablos, entrando a la niebla como sombra, haciendo equilibrio con los días, con un solo pie, un solo brazo y 2 bocas, para comer a pedazos mis ojos, los tuyos, la pequeña luz de humanidad que aún nos queda, y si acaso yo estuviera loco, enternecido, que salga Diógenes de su barril y camine conmigo, y si él no ve lo que yo veo, que incendie su tonel y nos hunde con el fuego de su filosofía. Y este último, que es el último poema que escribí, que me llevó mucho tiempo porque no podía encontrar el final, y finalmente va a quedar el poema porque me gustó el final de este poema, nada más. Me llevó como un mes, me llevó como un mes, no lo podía encontrar al final,
que es de la última parte del libro, y tiene un título, es un poema corto, Un caballo dentro de la lluvia. Sí. Una casa en soledad abre sus ventanas de par en par y nadie acude a visitarla. Ese hombre que vive al desamparo anhela su fragancia, el gozne de su puerta, pero es sombra de nadie, una hoja seca debajo de un zapato. Alguien se mira en el espejo y no sabe si es real. Se mete por sus ojos al interior de su alma y se desata de sí mismo. Como un relámpago, el espejo ve un caballo dentro de la lluvia. Llevó su tiempo, pero valió la pena. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, Lilian y José María, realmente un gustazo. Bueno, vamos a invitar a María Marta Donet. Vamos a ir a la sección de microficciones, Susana Aguad, que fue una querida amiga, estupenda narradora, y que estuvo a cargo de este segmento hasta su fallecimiento. Estábamos en aquellos años en el Café Montserrat, haciendo el ciclo. Adelante, María Marta. Gracias, Luis. Bueno, desde que empezamos este año con Microficcionistas en el Recuerdo, hemos ido recorriendo varios autores de microficción, y en esta oportunidad yo quise traer a Marcos Silver, que todos, bueno, lo conocemos, lo amamos, que en realidad Marcos Silver es un poeta, poetazo, pero también escribió algunas microficciones. Entonces, como venimos haciendo este recorrido de diferentes microficcionistas, tenía ganas de leer microficciones escritas por un poeta nato como ha sido Marcos, que además nos ha dejado un legado de humildad, de sencillez, de poesía profunda, de palabras amorosas, y bueno, me gustaría recordarlo con las microficciones. Sabemos que, bueno, Marcos nació en Buenos Aires en 1946, falleció en 2019. Él fue abogado, pero bueno, todos lo conocemos por su escritura, por su Arlanza, donde viaja con su padre, que su padre tenía 14 años en ese momento, y que el padre no sabía ni leer ni escribir, y él dice: y mi padre de ese tiempo me dijo: vamos, hijo, tome un lápiz y escriba la historia, que así termina ese poema, que es maravilloso. Pero bueno, hoy lo vamos a conocer a través de sus microficciones, que han sido menos difundidas, pero en sus microficciones, como en su poesía, vemos la misma economía expresiva, un dominio del lenguaje que logra transmitir mucho con muy poco. Dejó algunas piezas memorables, textos breves, filosos, con toques de ironía, melancolía o humor. Les voy a leer un microrrelato que se llama Final previsible. La princesa besó al sapo. Este se convirtió en un príncipe. Se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron. Ella se quedó con los chicos y él volvió al charco. En esta microficción le da una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas, teñida de realismo y desencanto, sin perder el ritmo narrativo al que nos tiene acostumbrados. Marcos es un dueño del don de la palabra. Para él la palabra, como ha dicho en alguna entrevista, la palabra es sagrada, la palabra es honorable. Una vez que lanzamos una palabra a la vida, ya sea escrita o ya sea oral, tiene todo un peso. En su caso ha sido siempre desde el honor y el respeto hacia la poesía, hacia las letras, que es lo que nos une, hoy nos une a todos aquí. Bueno, hay
hay una sensibilidad atenta al detalle, al absurdo, que ya lo van a notar en las próximas microficciones, al absurdo cotidiano, a lo humano en sus formas más contradictorias. En sus textos, la sorpresa no es solo un recurso literario, es una forma de revelación. Y voy a leer un poema de él que se llama Reparación. Una microficción. En esta microficción, Reparación, el giro final no es físico, sino emocional. Una gran muestra de cómo el dolor no siempre es visible. Y dice así: después del accidente, el médico le aseguró que volvería a caminar. Lo que nunca recuperó fue el deseo de ir a ningún lado. Por eso hablamos de que a veces los dolores no son solo físicos, sino emocionales. Y él, con su profundidad, sabía ver esas cosas en el otro. Bueno, las microficciones de Marcos Silver, en ellas descubrimos una poesía, porque estaban confinadas al verso. Sus microficciones son pequeñas ventanas a mundos más amplios, nos permiten asomarnos, pensar y a veces reír o estremecernos. Por ejemplo, en La Revelación, el bebé lloraba sin consuelo. Su padre, exorcista, empezó a sospechar. Quería traer además estas microficciones de Marcos porque la primera vez que empezamos con el ciclo de microficciones, en Microficcionistas en el Tiempo, hablé de Augusto Monterroso. Que Augusto Monterroso se hizo muy famoso por su microficción del dinosaurio, que tiene muy pocas palabras, que es muy corta y que dice tanto. Entonces, al leer estas microficciones de Marcos, también noté esa economía de palabras, de muy pocas palabras, pero de mucho sentido, muy profundas y a veces muy filosóficas también. La espera. Llevaba 20 años escribiendo la gran novela de su vida. Cuando la terminó, descubrió que su vida ya no era gran cosa. Esta, para todos los que estamos aquí, mayoría escritores, es una reflexión sobre la escritura como espejo y sobre las trampas del perfeccionismo. Porque muchas veces queremos lograr llegar a esa perfección y no editaríamos nunca o no compartiríamos nunca porque es difícil de lograr. Hoy hablaba con una amiga poeta que me decía, ay sí, publiqué este libro, recientemente publicado, que bueno, lo vamos a presentar el 3 de septiembre, y me dice, ay, pero yo ahora ya le cambiaría cosas. Y yo le digo, yo estoy leyendo a veces poemas inéditos que los llevo a algún lugar y ahí mismo los corrijo porque siempre seguimos el perfeccionismo que no existe. Mala memoria. Todos los días olvidaba quién era, hasta que un día decidió inventarse algo mejor. Acá mezcla lo existencial con lo lúdico, algo muy típico en los microrrelatos de tono filosófico que recién les mencionaba. Juego de poder. Era tan obediente que cuando lo dejaron solo, esperó órdenes toda la vida. Silver, en su mejor forma, sintetiza la crítica social, el fatalismo y la poesía en una línea. Este poema, que me parece excelente, que le hace un guiño al absurdo, al sinsentido, con ese humor seco que a veces puede ser característica de su obra, dice así: el plan perfecto. Planeó durante años el crimen perfecto. Cuando lo ejecutó, nadie se enteró, ni siquiera él. Adicción. Prometió no volver a caer. Lo hizo mientras encendía el último, el penúltimo, el otro. Y para terminar voy a leer dos microficciones que son un poquito más largas, no dejan de ser una microficción. El sustituto. El director de la escuela anunció que el profesor de literatura había fallecido repentinamente.
Para evitar perder días de clase, se designó un suplente. El nuevo docente no hablaba, pero escribía frases intensas en la pizarra que nadie comprendía del todo. Cada día borraba lo anterior y dejaba una reflexión aún más críptica. Alumnos y colegas empezaron a temerle. Algunos aseguraban haberlo visto deambular por los pasillos en plena noche, sin sombra. Cuando un inspector vino a observarlo, descubrió que no había registro de su contratación ni datos sobre su identidad. El aula estaba vacía. Solo una frase escrita en tiza. El lenguaje es un espectro que nos habita. Poesía pura y con todo el significado para nosotros, totalmente. Y para terminar, el coleccionista. Reunía palabras olvidadas, las encontraba en libros viejos, cartas de amor de otros siglos, diccionarios polvorientos. Las anotaba en un cuaderno que nunca prestaba. Cuando alguien pronunciaba una palabra muerta sin saberlo, él sonreía con ternura y la marcaba en rojo. Una noche, mientras dormía, las palabras escaparon. Le dejaron una nota. No queremos ser fósiles en tu museo de silencios. Nos vamos al habla común. Representativo de Marco Silver, gran poeta, gran persona, humildad, sencillez y palabra sagrada para él en toda su poesía, en sus relatos, en sus microficciones. Así que bueno, ha sido un gusto traerlo acá y que nos acompañe esta noche. Gracias, Luis. Muy buena idea, María Marcos, muy buena idea. Marcos aparte era un habitual concurrente a nuestro ciclo, se sentía muy cómodo acá con todos los amigos y amigas, así que toda una vida, ¿no? Toda una vida juntos. Bueno, vamos a la música con Oscar La Higuera y Paco Rizzo y después continuamos con la parte de artes visuales y el cierre con la otra mesa de poesía. Bueno, vamos a empezar con Oscar La Higuera. Muy bien. Adelante, Oscar. Y vos, Paco, prepará la guitarra si estamos en tiempo. Adelante. Allá, cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto al remanso. Hablando pocas palabras, no he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como duende un acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece anga que si suelta un zapucay,
los peones le han de oír en la estancia el paraíso. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo dentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se acercan sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peor, no se halla por acá, ya de haber otra ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un zapucay, es su modo de volver. ¡Bravo! Tarragorrosa, música y Teresa Parodi. Gracias. Pacho. Muy lindo, Oscar, ¿eh? ¿Sabes que Teresa Parodi vive enfrente del Museo de la Mujer? Mira vos. En el edificio de enfrente. Muy lindo el tema, sí, muy linda la letra, me encantó. Aló, aló, aló. ¿Estás? Sí, gracias, Oscar. ¿Qué sería de mí si no estuvieras vos? Me acobardó la soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara, que te diera mi querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños. Lección que por fin
aprendí cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe, perdón si me ven lagrimear los recuerdos, me hicieron mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mis fantasmas al volver burlándose de mí en las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe, perdón si me ven lagrimear los recuerdos, me hicieron mal. Muchas gracias por el piano. Gracias a vos, Paco, y gracias, Oscar. Después seguimos. Bueno, vamos a la parte de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante. Bien hinchada, ¿viste? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos con la artista Patricia Campagne, que ha traído sus amigas, su hinchada. Hola. ¡Bravo! Puedes venir acá, Belén, así sacas fotos mejores. La de frente. Ahí está. Bueno, hoy vamos a presentar un libro de artista que Patricia realizó, que realmente es muy interesante. Ahora vamos a dialogar un poquito con ella y después vamos a pasar un audio mientras ella los pasa por las mesas para que ustedes lo puedan ver. Contanos, Patricia, sobre quién trabajaste en este libro. Bueno, Que podés ir mostrándolo y más allá que después pases por la mesa para que la gente lo pueda ver de cerca. Pero está bueno mostrar. trabajé sobre Alfonsina Storni. Nací y crecí en Mar del Plata hasta poco más de adolescencia. Y siempre me quedó esta cosa de la muerte de Alfonsina, ¿no? Siendo yo muy chica y viviendo muy cerca de esta cosa urbana que decían que Alfonsina entró caminando al mar hasta que desapareció. A mí me gusta pensar que es así, porque tiene ese romanticismo. Y cuando mi abuela me lo contó, me impactó, porque yo era muy chica y cada vez que salíamos a caminar pasábamos justo donde estaba la estatua por Alfonsina. Y al ser tan chica dentro de mi fantasía y mirar el lugar, yo realmente creía que ella había entrado caminando y que había desaparecido en el mar. Bueno, pasaron los años y tenía que buscar una poeta
que para mí fuera representativa y elegí a Alfonsina Storni. Me parece una de las poetas más representativas, además de mi historia personal, ¿no? Que me une un poco por el tema de Mar del Plata. Y leí tanto y busqué tanta información que realmente para mí fue muy mágico hacer el libro. Este libro no es como otros libros que he hecho de artista. Para mí fue muy movilizante, sobre todo por las distintas fases que pasó en lo que escribía, ¿no? Y lo traté de representar, porque no es fácil desde la parte visual representar eso. Si bien busqué distintas cosas, lo que uso mucho son los calados, que para mí eso representaba las distintas facetas que tuvo como escritora. Tiene todo lo romántico, a pesar de que su vida también fue un poco trágica. También incorporé el tejido, porque para mí el tejido lo pude enganchar con la palabra, ¿no? Esta cosa de estar entretejiendo lo que debe estar pensando para poder escribir. Y para mí el tema del tejido también tenía que estar. Acá es muy interesante porque, bueno, para quienes me han escuchado otras veces hablar de libros de artistas, quizás ya como que se están encariñando, pero para quienes por primera vez me escuchan hablar, el libro de artista es un género único, autónomo, que realiza un artista visual, donde trata de unir diferentes materialidades. Dentro de esas materialidades puede estar el tejido, la tela, el collage, la palabra. Bueno, acá Patricia ha hecho un trabajo muy interesante porque cada materialidad tiene su simbología. Como ella dijo, la puntilla siempre nos indica lo romántico, ¿no? Y ese tejido tiene que ver un poco con la palabra que está representando en el tejido también. También usar el trabajo, usar estas imágenes, ¿no? Con fondo negro y fondo rojo, también tiene que ver un poco con esta materialidad y esta dureza, este impulso que tenía Alfonsina. Todas las materialidades que podemos poner en un libro de artista son muy significativas. Todo tiene un porqué. No sé si se me escucha bien, todo tiene un porqué. Pero el libro realmente es muy interesante porque ella recopiló además, recopiló distintos momentos donde incluso hay escritos de ella, de Alfonsina, hay imágenes en la que está con otros poetas. Esta es la parte de los calados donde Patricia hablaba de esta fragmentación de Alfonsina, ¿no? Las distintas Alfonsinas, la Alfonsina del amor, la Alfonsina feminista, la Alfonsina disruptiva, y bueno, en esos calados está ella. Hay todas distintas imágenes, también hay distintas fotos, ¿no? Sí. Vos elegiste distintas fotos de las imágenes de Alfonsina. Elegí las fotos de su juventud, las últimas fotos donde aparece y que enviaron al diario. Y elegí también cuando ya se hizo como una poeta consagrada, ¿no? Que también me pareció importante. Elegí la de Alfonsina, que en realidad nunca estuvieron las fotos juntas, pero Alfonsina y Horacio Quiroga, que eso me pareció también muy interesante y romántico. Y la última carta que ella escribe antes de morir. La carta que le deja dedicada a su hija. Sí.
Vos escribiste también un relato, ¿no? Sí. Sobre Alfonsina. Vamos a escucharte. La playa. Yo la vi llegar, con los pies cansados de tantos inviernos, con la voz hecha ceniza y los ojos bebiendo despedidas. El mar tembló antes que ella, como si supiera, que traía en sus manos la ternura rota del poema final. La arena lloró en silencio. Sus pasos no dejaban huellas, solo una música suave, como la sombra del amor cuando ya no se lo nombra. Ella no me habló, pero me miró, y en esa mirada se quebró el sol. Vi como se fundía con mis olas, desnuda de todo, salvo del coraje. No la arrastré, la abracé, porque el que elige el mar no cae, se entrega. Yo la guardo aún en cada espuma, que vuelve triste, y en la sal que nadie nota en la brisa. Bueno, realmente hay mucho sentimiento, ¿no? Ahora lo que nos pareció, para que ustedes lo puedan apreciar el libro, ella eligió un audio muy interesante en donde hay un relato de Alfonsina que lo hace Pinky, y ella va a ir pasando por las mesas mostrando el libro mientras escuchamos este relato. Que ya lo vamos a poner acá con el... El 25 de octubre de 1938, un diario de Mar del Plata, en una pequeña gacetilla de su página policial, refería que esa mañana había sido encontrado el cadáver de una mujer pobremente vestida, sin ningún documento de identidad. Solo horas después se supo. Alfonsina Storni, una de las más grandes poetas argentinas, se había suicidado la noche anterior arrojándose al mar. Alfonsina buscó por sí misma su reposo final, tal como lo había anunciado en varios de sus poemas. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las verdes aguas y los cielos puros me vieran pasar. Había escrito 13 años antes en su libro Ocre. Amaba la vida y le atentaba la muerte. Tuvo mucho de pionera y de audaz. La brava Alfonsina Storni supo desafiar a los prejuicios de su tiempo para amar, para crear, para vivir gracias a su propio esfuerzo, para clamar por la dignidad de la mujer. Frente a un mundo elaborado por los hombres, ella ensayó la legítima actitud de la mujer rebelde. Pero además, como poeta, le cantó al amor. Con dulzura y con dureza, es la poeta de la entrega total y apasionada, pero también es la que sanciona con rigor las faltas o el desamor de los hombres. Accidentalmente había nacido en Suiza, hija de padres italianos. Templó su espíritu en la pobreza y en la adversidad. Perdió a su padre siendo adolescente. Debió criar a su hijo sola. Trabajó en oficios modestos
y vivió en pensiones. Dicen que comenzó a escribir para huir de la asfixiante existencia que llevaba. Un periodista llevó uno de sus poemas al diario donde trabajaba y fue publicado. Así comenzó su carrera hacia la fama. En 1916 apareció su libro La inquietud del rosario. Después vendrían El dulce año, Canto a los niños, Languidez y muchos otros, traducidos al francés y al italiano. Alfonsina conservó su acento hasta el final. Ella decía que la áspera lucha de los primeros años le había robado tiempo para su formación mental. Pero la verdad es que le dio la esencia de su verso, la actitud batalladora, la independencia que la llevó a amar sin tener en cuenta las convenciones y los prejuicios de su época. Sabiendo que una cruel enfermedad la consumía, Alfonsina escribió su último poema que ella tituló Voy a dormir. Dejó 2 cartas a su hijo y en las frías aguas de Mar del Plata soñó su propia muerte. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las verdes aguas y los cielos puros me vieran pasar. Una forma también diferente de escuchar el relato, de conectarnos con la obra de Alfonsina y con la obra que hizo Patricia, ¿no? Con este cruce de lenguaje entre imagen, palabra y materialidad. Me pareció que era original, cuando lo charlamos con Patricia, pasar el audio y que ella pudiera pasar por las mesas, porque a veces, bueno, los libros de artistas que no se pueden ver de todos lados. Así que, bueno, me pareció una experiencia muy importante y la esperamos acá, Patricia. Bueno, ahora después recuperarse el libro, nadie se lo va a llevar, recuperarse el libro. Bueno, realmente te felicitamos porque el trabajo ha sido muy interesante y bueno, ya le vamos a sacar fotos para subirlo a la página web del sitio de la Fundación Generación Abierta. Así que, bueno, gracias. Una buena favor. Bueno, y siempre se van a encontrar con un segmento de arte y algún cruce también con la palabra, la música o la danza. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bellísimo, Patricia. Felicitaciones. Y sí, es lo que dice Adriana, es verdad, porque desde que comenzamos allá lejos y hace tiempo en San Telmo, en uno de los bares de San Telmo con este ciclo, empezó con poesía y con artes visuales, así que después incorporamos la música y bueno, todo lo que vino después que se fue sumando, ¿no? Pero esa unión permanente arrancó de entrada, ¿no? Así que muy lindo recordar a Alfonsina, que entre otras cosas me acordaba, ¿no?, que hacían el evento en el Café Tortoni en aquellas épocas en las cuales estaba también Benito Quinquela Martín y bueno, tantos otros, ¿no?, artistas y escritores que se reunían. Perdón, chicos,
estamos hablando, ¿no? Decía que se reunía justamente Alfonsina con Quinquela y muchos artistas y escritores de la época justamente en el Café Tortoni, en el subsuelo del Café Tortoni, que una de las partes lleva el nombre de ella, ¿no? En homenaje, en tributo. Bueno, vamos a cerrar la parte de poesía, después vamos a terminar con música, pero nos van a acompañar ahora Roberto Signoni, Rolando Rebagliati y Alejandra Snor. Así que un aplauso para ellos. Bueno, un gusto que nos acompañen en esta parte de poesía. Y vamos a comenzar con el amigo Rolando, con Rolando Rebagliati, Bravo. que acaba de publicar un nuevo libro, motivo de celebración. Adelante. Bueno, ahora públicamente agradezco por la invitación. Queremos algo, todos queremos algo, de algún modo, de alguno, efectivamente. La respiración en lo nocturno de un azul es danza. Cálmense, antiguos estallidos, cálmense, difuntos, y cálmense ustedes, exploradores. Cálmense, espejos detrás de los que no somos intuidos, y ondas en el agua, cálmense, los que queremos algo, precisados. Así como lo neuróticamente dramático, lo psicóticamente trágico. Me fija con una chinche en un panel de Tergopol si me descuido. Y más me ridiculizan cuando con otra chinche en otro panel me fijan lo psicóticamente dramático o neuróticamente trágico si me descuido. Desde que no seduzco, desde que ya no seduzco, muy cada tanto añoro. Desde que ya no seduzco a nadie, mi transcurrir se ha tornado un paseíto. Dersu Usala. La corteza de este hombre del bosque corta y sujeta la hierba que hará madriguera. La corteza de este hombre del bosque canta a la orilla del río, a sus muertos, al fuego, a la pequeña fogata en la noche del camino. La corteza de este hombre del bosque es la rastreadora de los ciervos y de las martas sibelinas.
La corteza de este hombre del bosque va remando en una batea hacia un lago helado antes de que el viento le borre las huellas al camino. La corteza de este hombre del bosque que ha perdido su pipa en la taiga, donde un tigre merodea entre trampas, lo ahuyenta a ese tigre. Al espíritu del bosque enfrentada a la corteza, ahora irascible de este hombre del bosque que ha perdido el camino. La sombría corteza de este hombre del bosque husmea jabalíes que sus ojos no alcanzan. Yacerá en la nieve la corteza dañada y exhausta de este hombre del bosque. Abúlico. Me tildaban y sufrían. Diagnosticaban en superficie a ese chico laxo, sin metas. Ese chico laxo no expresaría nunca lo que deseaba, sus ímpetus. ¿Y qué desearía y no expresaba ese chico laxo? ¿Y qué actuaría de todos modos en su mediocridad? Y así expresaría ese chico laxo. Y si les jurara ahora a ustedes que no sé lo que es aburrirme desde mis 13 años. Bueno, por último, ya no ando más. Anduve recolectando en mi mente instancias de felicidad, pero fueron tantas que interrumpiendo me pregunté, ¿así todo? ¿Estás desesperado? Anduve recolectando en mi mente instancias de humillación, de decadencia, de frustraciones, pero fueron tantas que interrumpiendo me pregunté, ¿y querés continuar? Anduve recolectando en mi mente atávicas monstruosidades en las conductas de los hombres y en las consecuencias ininterrumpidas de su irradiación. Pero fueron tantas que los maté a todos y me pegué un tiro. Muchas gracias, Rolando, como siempre. Bueno, tenemos acá una punta, una querida amiga nueva, porque es la primera vez que vas a leer a Alejandra con nosotros, Alejandra Snor, así que es un gusto que nos acompañe. Gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Hace mucho no me invitan a leer porque vino pandemia, después fui mamá, así que me retiré un poquito de las pistas, pero muy feliz de estar acá. Bueno, voy a leer unos poemas de este libro que se llama La Casa del Ángel. Es mi último libro y está dedicado a un hermano que falleció. El primero se llama Fábula de Antígona. Los dos primeros que voy a leer tienen un poco la resonancia de la tragedia de Sófocles, así que todos conocemos. Fábula de Antígona. Tiene un epígrafe de Jacobo Fichmann que dice: yo quería jugar, estaba el signo de mi naturaleza, plena de llanto y protección severa. Cobra sentido ahora,
la fábula de Antígona, mi inclinación por las tragedias, el olor inefable de mis perfumes preferidos. Toman espesura, miedos de infancia, fantasmas escondidos en estantes altos, la cama de mis padres como refugio y castigo, abrazos de amor y pánico. Cada noche la pared de mi cuarto dibujaba formas monstruosas, tibios ensayos para resucitarte. Canción para Polinices. No puedo dejar de pensar si no hubieran caído las estrellas ese verano, si no hubieran existido las necesidades del hambre, la fiebre royendo. Familia tipo que vinimos a destruir. Somos aliados. Montaron un circo donde aceptamos las órdenes antes de ser nombradas. Sabemos de memoria, no debemos preguntar. El pasado es una piedra en cuyo interior hay una roca aún más compacta. Tal vez no queramos saber el secreto de tanto silencio. Las migas bajo la alfombra crecieron y dejaron colonias de hongos que el tiempo arrastra y transforma en espejos de colores, bichos de luz enjaulados. Tu nombre me persigue, hermano, y aún así no puedo nombrarte. Pasaje de lo perdido. Todos los ríos vienen a mi boca. Toda esta sed reclama convertirme en receptáculo, cuenco y final. Ayúdame, hermano. Necesito atravesar el denso océano, el remolino que me centrifuga por dentro, los huesos cremados en mi sangre. En la otra punta del mundo, pendiendo de cabellos castaños, tu sonrisa es un hilo. Sos lo perdido en la memoria, lo impenetrable, lo que dudamos. Voy a leer un último de este, que se llama Los sueños de los otros, el sueño de los otros. La mañana tiene olor a limpio y yo he terminado. Tengo agotamiento en mis pestañas, yemas cansadas de trabajar la tierra. El sol es una promesa dorada en el este. El rumor del calor ya es carne en mis entrañas. Sé de las horas en que los objetos cobran vida y devuelven transparencia al aire. Sé de las flores que solo responden al llamado del alba y mojan con sus labios la hierba seca. Desde abajo, todo tiene el color de una posibilidad luminosa. Aprendí a permanecer despierta mientras observo el sueño de los otros. Mis profecías nunca condensan sus actos, pero al amanecer, un olor insomnio cubre sus sábanas. En el acto de arroparlos, detengo el paso de los insectos. Uno más. Bueno, voy a cambiar un poco la temática. Este es un poema que salió en una antología de poetas jóvenes. En ese momento era más joven. Y se llama Como aman los rinocerontes. Los rinocerontes aman desmedidamente, con sus patas aferradas a la tierra, sacudiendo el polvo para convertirlo en estrellas invisibles. Aman con el cuerpo entero y clavan su cuerno o boca dentada al centro del corazón desahuciado. Son ágiles en maniobras, sabios amantes, pero sus pasos arrebatan cada vez los ecos del amanecer donde guardan las lluvias y los miedos. Extremadamente prudentes, su piel gruesa esconde esporas donde la luz filtra y se vuelve sangre. Yo te amé incesantemente, rinoceronte de cuero brillante y áspero, y cuando tu lomo se encrespó, acorralado al viento, todo el polvo que pudiste darme fue el de la derrota. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Alejandro, y mucha suerte. Bueno, tenemos acá al amigo Roberto Signoni, que hace mucho que nos veíamos también. Es un gusto que vuelvas a estar acá con el Aliberti Café, Roberto. Un gusto. Adelante. Son solo algunas frases de un conjunto llamado Nervaduras en una hoja caída. Que la palabra viento sople y que la palabra agua fluya. Así quiero escribir cada palabra, hasta la palabra nada. Que la palabra viento sople y que la palabra agua fluya. Así quiero escribir cada palabra, hasta la palabra nada. Le pregunté al sauce acerca de Dios y movió sus hojas bajo la brisa tenue. Le pregunté al mirlo y no se apartó de su vuelo. Y al preguntarle al mar, volvió a agitar su oleaje contra las piedras. Y gracias al sauce, al mirlo y al mar, nunca he sabido tanto acerca de Dios. Le pregunté al sauce acerca de Dios y movió sus hojas bajo la brisa tenue. Le pregunté al mirlo y no se apartó de su vuelo. Y al preguntarle al mar, volvió a agitar su oleaje contra las piedras. Y gracias al sauce, al mirlo y al mar, nunca he sabido tanto acerca de Dios. Me das una luz que no quiero y una fe que no me hace falta. Y al devolvértelos, te doy lo que necesitas. Me das una luz que no quiero y una fe que no me hace falta. Y al devolvértelos, te doy lo que necesitas. Vengo de ayer como un no nacido y de mañana como un muerto. Y este habrá sido todo mi viaje. Vengo de ayer como un no nacido y de mañana como un muerto. Y este habrá sido todo mi viaje. ¿De qué modo querría la hormiga ser mejor hormiga? ¿Y cómo insistiría el pino en ser mejor pino? Pero tú quieres ser mejor persona y no aprendes de la hormiga ni aprendes del pino. ¿De qué modo querría la hormiga ser mejor hormiga? ¿Y cómo insistiría el pino en ser mejor pino? Pero tú quieres ser mejor persona y no aprendes de la hormiga ni aprendes del pino. Perdiéndome de mí, lo he hecho completamente. Y así me ha hecho completamente, sin mí. Perdiéndome de mí, lo he hecho completamente. Y así me ha hecho completamente, sin mí. Y antes de tocar el árbol, ¿sabían nuestras manos tocarlo? Y después de tocar el árbol, ¿sabrán nuestras manos tocarlo? Y tal vez, por no saberlo desde antes, ni saberlo para después, sepan nuestras manos tocar el árbol. Y antes de tocar el árbol, ¿sabían nuestras manos tocarlo? Y después de tocar el árbol, ¿sabrán nuestras manos tocarlo? Y tal vez, por no saberlo desde antes,
ni saberlo para después, sepan nuestras manos tocar el árbol. Tú eres eterna para mí, y yo soy eterno para ti. Y así, sin tiempo, se apagarán nuestras dos eternidades. Tú eres eterna para mí, y yo soy eterno para ti. Y así, sin tiempo, se apagarán nuestras dos eternidades. El vaso lleno, ¿está lleno de lleno o vacío de vacío? Y el vaso vacío, ¿está lleno de vacío o vacío de lleno? Y aún el vaso no del todo lleno y no del todo vacío, ¿está lleno de vacío y lleno o vacío de ambos? Y al no afirmar ni negar, el pensamiento no se llena ni se vacía. El vaso lleno, ¿está lleno de lleno o vacío de vacío? Y el vaso vacío, ¿está lleno de vacío o vacío de lleno? Y aún el vaso no del todo lleno y no del todo vacío, ¿está lleno de vacío y lleno o vacío de ambos? Y al no afirmar ni negar, el pensamiento no se llena ni se vacía. Tú solo estabas salvado antes de nacer, salvado por no tener que salvarte. Tú solo estabas salvado antes de nacer, salvado por no tener que salvarte. En nombre de tu verdad, si no puedes persuadirme, me degradas. Si no puedes degradarme, me sometes. Y si no puedes someterme, me aniquilas. Y todo ello te lo has hecho también a ti, en nombre de tu verdad. En nombre de tu verdad, si no puedes persuadirme, me degradas. Si no puedes degradarme, me sometes. Y si no puedes someterme, me aniquilas. Y todo ello te lo has hecho también a ti, en nombre de tu verdad. Lo presente me grita, esto es para algo. Lo perdido me susurra, esto es para nada. Debo animarme con esto para algo y para nada. Lo presente me grita, esto es para algo. Lo perdido me susurra, esto es para nada. Debo animarme con esto para algo y para nada. Quieres ser mi salvador y me engañas porque no desapareces. Quieres ser mi salvador y me engañas porque no desapareces. El poema que haces posible te entrega lo imposible. Y es que todo arte posible se realiza en lo imposible. El poema que haces posible te entrega lo imposible. Y es que todo arte posible se realiza en lo imposible. Cuánto he ganado y cuánto he perdido en la vida, no lo sé. Porque no sé si la vida es pérdida o es ganancia. Cuánto he ganado y cuánto he perdido en la vida, no lo sé. Porque no sé si la vida es pérdida o es ganancia. Ha llegado la hora de tallar la escultura hasta devolver la piedra. Ha llegado la hora de tallar la escultura hasta devolver la piedra.
Muchas gracias Roberto, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Rolando. Y bueno, y cerramos con música con Oscar La Higuera y Paco Rizzo. Nos volveremos a encontrar el martes 5 de agosto. Muchas gracias. Adelante.